Muy bien, continuamos con el programa. Ya hace días que aquí venimos tratando el tema de los penales. La crisis, la emergencia penitenciaria se ha cruzado con la emergencia sanitaria y esto ha generado una bomba de tiempo que puede explotar y explotar muy feo. Se ha registrado un motín el día de hoy en el penal Piedras Gordas, controlado. Un amago de motín, diríamos. 3 presos han fallecido. Ayer agentes del propio INPE decían no al relevo y reclamaban por esta situación. Ellos dicen que no tienen las medidas de seguridad para poder trabajar en las condiciones en las que lo hacen. Esto en el penal Lurigancho, más allá, por supuesto, del cierre de Sarita Colonia. Le agradecemos al ministro de Justicia que esté con nosotros esta noche, Fernando Castañeda, quien está ya a través de Skype para contarnos cuál ha sido la reacción del gobierno y qué están haciendo. Sabemos que el día de hoy se produjo una reunión muy importante para atender esta emergencia. Ministro, buenas noches. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Me permite explicar todas las acciones que estamos realizando. Por favor, lo escuchamos. Sí, por favor. Y antes de entrar a penales, yo te rogaría solamente breves segundos para decir lo siguiente. El COVID nos afecta absolutamente a todos. Este no es un tema exclusivo del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Justicia, ni del Instituto Nacional Penitenciario. Este es un tema que nos afecta a todos. Y la emergencia sanitaria, en esa medida, las medidas que se vienen tomando son medidas graduales que se van ejecutando y que sin duda alguna no son medidas perfectas, por lo mismo que estamos en una emergencia. Ese es un primer punto que es bueno tenerlo en cuenta. Un segundo punto, brevemente. Hemos estado en una curva ascendente. Esa curva ascendente ya está teniendo una tendencia horizontal. Se han realizado 87,000 pruebas. Hace una semana se realizaban 1,000 pruebas y hoy estamos realizando 10,000 pruebas. Hacemos el llamado para que mantengamos todas las medidas de seguridad y de sanidad que se han dictado en este estado de emergencia para poder vencer efectivamente al COVID. Segundo lugar y segundo gran tema y conectado con lo que le estoy mencionando, ¿qué estamos haciendo en penales? Bueno, pues muchas cosas. En primer lugar, yo te diría, y esto es una noticia importante, el día de hoy en Consejo de Ministros me ha tocado sustentar una norma que va a salir publicada el día de ayer y que está conectada directamente con el tema. Va a salir el día de... El día de mañana. Mañana, ok. Mañana. El día de hoy se debatió en Consejo de Ministros y el día de mañana va a salir publicada una norma en el Diario Oficial. ¿En qué consiste esta norma? En nuestro sistema penitenciario, que tiene aproximadamente 97,000 internos entre sentenciados y procesados, hay un grupo de aproximadamente 2,700 internos que deben alimentos y que están internados en los establecimientos penitenciarios. ¿Qué los hemos hecho? Hemos emitido un decreto legislativo para eliminar todos los requisitos que se exigían de un decreto legislativo de hace muchos años, de hace algunos años, perdón, y el único requisito que va a verificar el juez, indubitablemente, es si pagó o no pagó la pensión alimenticia. Y con ello, los favorecidos van a ser más de 2,700 internos en los 68 penales. Eso es una medida directamente que está conectada con el deshacinamiento y que nos parece una medida importante. Es decir, lo interrumpo un minuto antes de que nos siga contando. 2,700 presos que hoy están por deber alimentos o por no haber pagado en su momento los alimentos correspondientes a sus obligaciones, ¿van a salir libres? Lo que va a ocurrir es que si pagan, van a salir libres. ¿Por qué? Porque también tenemos que garantizar el derecho alimentario. Claro, pero ¿cómo hace un preso para generar recursos y pagar? Bueno, ahí hay diversas formas. Evidentemente hay internos que van a poder pagar, en su mayoría hay otros internos que van a tener que conseguir los recursos, y esta es una medida importante porque se está ponderando los valores en juego. No se les puede exonerar de la pensión alimenticia porque eso sería una afectación a nuestros niños. Claro, pero podrían, no sé... Esta es una decisión que los jueces van a evaluar caso a caso, porque de acuerdo, la decisión la toma el Poder Judicial. Esa es una primera medida muy importante. También es bueno precisar lo siguiente. La población penitenciaria de aproximadamente 97,000 internos, hay una población de procesados. Estos procesados están sujetos a un conjunto de mecanismos
estos mecanismos los resuelve el Poder Judicial. Como ministro de Justicia, liderando este tema, le envié una comunicación al señor presidente del Poder Judicial para que exhorte a sus jueces para que en ejercicio de su autonomía resuelvan todos estos mecanismos que están previstos en las leyes procesales. Efectivamente, hace poco el presidente del Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo, ha exhortado a todos los presidentes de las Cortes que de oficio, ojo, de oficio, revisen todos estos mecanismos que tienen como un gran bolsón de internos, aproximadamente 35.000 internos. Esta es una medida también muy importante que afecta directamente el hacinamiento. 35.000 internos. Exacto. 35.000 internos, claro, que están procesados sin sentencia. Sin sentencia todavía. Sin sentencia, 35.000 internos aproximadamente. Y estos serían evaluados y también podrían pasar a cumplir, digamos, otro régimen como la prisión domiciliaria, ¿podría ser? Exactamente. Están previstos en las normas un conjunto de mecanismos que justamente nosotros hemos notado, les hemos hecho notar con mucho respeto en la autonomía e independencia del Poder Judicial, para que evalúe, por ejemplo, la conversión de penas, para que evalúe los beneficios penitenciarios, para que evalúe la variación de la prisión preventiva, para que evalúe el vencimiento de la prisión preventiva sin sentencia en primera instancia. Esto está en las leyes procesales y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha exhortado a los jueces mediante una resolución administrativa del 11 de abril para que efectivamente se activen de oficio estos mecanismos procesales. Entonces, estos son mecanismos muy importantes que se están utilizando todos los y que van a informar usar a la ciudadanía. ¿Por ahora son todos? No, estamos evaluando también los grupos vulnerables. Por ejemplo, las madres con las madres gestantes, que no son aproximadamente 40, 45 madres gestantes, ¿no? Y también el tema de los enfermos. Esas son medidas que estamos en plena evaluación y que sin duda alguna, a través de la Comisión de Indultos, van a ser objeto de la evaluación respectiva, ¿no? Es decir, entonces, el presidente sí va al final va a recurrir a la facultad que le otorga la Constitución para indultar por esta emergencia sanitaria. Es uno de los mecanismos, pero ahí es bueno decir lo siguiente también, Mávila, para que pues, se pueda comprender, porque estos grupos vulnerables, digamos, comparado con la masa grande de internos a nivel nacional sentenciados, es una masa relativamente pequeña. Y te digo lo siguiente, les digo a todos para que estemos debidamente informados. Entre los internos que están por robo agravado, por robo en banda, por delitos sexuales, por todos los tráficos agravados, por todos los homicidios, feminicidios, etcétera, etcétera, son aproximadamente más de 45.000 internos. Es decir, estamos hablando de una población que ha cometido delitos graves, que en ningún país del mundo están exonerando de ningún mecanismo. Claro, esos se van a quedar de todas maneras ahí. Eso es bueno que la ciudadanía lo sepa, porque como vengo explicándolo, hay un gran bolsón de 97, pero de los cuales 35 son mecanismos al interior del proceso, y de los 60 y tantos, por lo menos más de 45.000 han cometido delitos graves. Entonces eso es bueno que la ciudadanía lo sepa. Primera medida entonces, deshacinamiento. Segunda medida, el decreto de urgencia que se emitió dando 10 millones de soles, de los cuales 3.5 millones han sido para la protección, las mascarillas, los guantes. El día de hoy, ¿no? Luego del proceso rápido que se ha utilizado a través de Cenares, se van a repartir 50.000 mascarillas a nivel nacional para todos los establecimientos penitenciarios, además de las 30.000 que ya se habían repartido como consecuencia de la emergencia. Porque recordemos que el INPE está en emergencia incluso antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. Así es. Como consecuencia de ello, ya se habían tomado las precauciones del caso. Tercera medida, se ha dispuesto que a través del Ministerio de Salud que se puedan tomar 13.000 pruebas, de las cuales ya se coordinó con Salud, para que se empiece con las primeras 500 pruebas a todo el personal, que es quien garantiza la seguridad y la sanidad al interior de los penales, que es la primera línea de contacto con los internos. Entonces eso es muy importante. ¿Sabes por qué, Mávila? Porque es bueno, digamos, hablar con transparencia y con la verdad. Un mito: no ingresan medicamentos, alimentos y aseo. Falso. Todos los reportes de los directores regionales al jefe del INPE indican que ingresan. Si hay alguna irregularidad, sin duda alguna, se investiga a profundidad y se sanciona.
Segundo, no hay mejora de la alimentación. Segundo mito, falso. Se ha mejorado y se ha elevado la cantidad y la calidad de la paila. Tercero, el trabajador está abandonado. Falso. Es Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario quien sigue día a día qué es lo que le ocurre a cada trabajador. Correcto, pero sobre esto, ministro, permítame una interrupción, porque ayer nosotros recibimos un video en el que claramente los agentes del INPE de El Urigancho, quienes se encargaban del resguardo de este penal, estaban gritando y decían no al relevo, no al relevo. Esto lo tenemos registrado en imágenes. Sí. Y eso ocurrió. Entonces, en ese caso sí habría que reconocer que hubo puntos flacos de pronto o que la realidad nos sobrepasó en algún momento, cosa que a ver, vamos, esto no pasa todos los días, una pandemia de este tipo, con las carencias y los lastres que venimos cargando, ¿no? Bueno, sin duda alguna, los reclamos de los trabajadores, que a quienes agradecemos. No, nosotros no tenemos absolutamente nada que recriminar a los trabajadores. Vienen desempeñando heroicamente sus funciones, lo hemos reconocido por donde vamos. Pero también es bueno decir lo siguiente, hay un tema muy importante, que es lo siguiente. Nosotros hemos tenido el día domingo una reunión con todos los representantes del INPE, todos han estado en el Ministerio de Justicia. Ajá. Y claramente el médico del mismo penal, ¿no?, de donde se producen las imágenes, claramente explicaba que existe mucho nerviosismo. Claro. ¿No? Algunos agentes consideran que deben de tener los mismos implementos que los médicos que están expuestos a algún paciente, lo cual no es así, ¿no? El propio médico del penal, que está grabado esto, explicaba de que ese nerviosismo es el que ha dado lugar a esta protesta obviamente legítima, porque obviamente los agentes penitenciarios son seres humanos y obviamente están expuestos a la enfermedad. De acuerdo. Se ha repartido, como te digo, en aplicación de este plan, todas las medidas de protección y lo seguiremos enfatizando y supervisando, porque la prioridad son los agentes penitenciarios. Podrían haber dificultades, sin duda alguna. Estamos en una emergencia y se están tomando medidas en los 68 penales. Recordemos que son 68 penales. Yo lo sé, son 68 penales. Preguntas puntuales, ministro. 5 internos del penal del Callao fueron trasladados al hospital Carrión. Uno se recuperó y retornó. No hay ahí un error de retornar a una persona que se ha recuperado cuando no tenemos la certeza de que un recuperado dado de alta no pueda volver a contagiarse o contagiar. Bueno, lo que hay que decir es que como parte de la política de seguridad y sanitaria, en todo penal se han tomado medidas y sobre todo en el penal de Sarita, también es bueno explicarlo, el penal de Sarita completamente se han utilizado todas las áreas, tanto administrativas como la capilla, como el auditorio y como el centro de estudios que está al frente del penal, para acondicionarlas como zonas de aislamiento. Es la autoridad médica, la del Hospital Carrión, la que le dio de alta al interno, pero por precaución el interno fue una zona de aislamiento. No va al pabellón directamente. De acuerdo. Eso también ha ocurrido en los 68 penales. Los internos no van directamente al pabellón, no van. Están en aislamiento. Ahora, usted estuvo de acuerdo con la carta que envió el jefe del INPE al Poder Judicial señalando que por favor no envíen más personas a prisión. A ver, una vez más, ese es un ejemplo muy importante para que se vea la coordinación y cómo el principio de legalidad, en el sentido de que hay un procedimiento que se sigue, una propuesta y una respuesta, se han plasmado acá. Con el Poder Judicial tenemos una estupenda relación. Prueba de la estupenda relación que tenemos es que el propio Poder Judicial nos ha cedido lo que era el ex penal San Jorge, y que justamente en este ex penal van a ir las personas que están internadas en la carceleta y que actualmente están ya está habilitado a condicionar ejecutiva. ¿Cuándo estará listo? Va a estar listo en 48 horas. Hemos hecho un acondicionamiento rápido porque tenemos que recordar lo siguiente, Mávila, que no solamente es necesario garantizar la salud, sino también la seguridad. Las personas que están detenidas ahí, es necesario tomar las medidas de seguridad del caso. No queremos que tampoco se escapen las personas. Entonces,
Es importante también que se comprenda esta situación, se está haciendo todos los esfuerzos todos los días, todos los ministros estamos 24/7 trabajando, y quien le habla también está abocado a apoyar al Instituto Nacional Penitenciario en todas estas medidas que te acabo de mencionar. Yo le entiendo, pero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha rechazado la solicitud del INPE. Ha dicho, los órganos jurisdiccionales del país dictan medidas de privación de libertad a requerimiento del Ministerio Público, por lo que no resulta procedente la decisión comunicada por el presidente del INPE. Claro, sobre lo que pasa que sobre la marcha de esa comunicación que se hizo al Poder Judicial, también se había conversado con el Poder Judicial para que nos ceda y nos dé alternativas, porque le estábamos manifestando, ¿no?, el tema de la imposibilidad de seguir recibiendo internos por un tema de salud pública. Entonces, sobre la marcha es que el Poder Judicial ha respondido formalmente, pero también ha respondido cediendo sus locales, y además, muy importante, han cedido las Cortes de Lima todas sus carceletas. Como te digo, no llevemos esto a que haya una situación de confrontación, simplemente el Poder Judicial recibió una comunicación y la respondió. Correcto, pero la pregunta original era si usted estaba de acuerdo o avalaba al presidente del INPE en esta solicitud. Le digo esto en el contexto de un cambio sorpresivo de la presidencia del INPE. Bueno, nosotros estamos trabajando, Mávila, fuertemente en la emergencia. Día a día nosotros tomamos decisiones con la finalidad de... ¿Apoyó la solicitud del presidente del INPE? Nosotros coordinamos permanentemente con el jefe del INPE y además coordinamos permanentemente con el presidente del Poder Judicial. Correcto, entonces quiere decir que usted sí sabía. Se toman estas medidas. Usted sí sabía lo que iba a hacer el presidente del INPE al solicitarle al Poder Judicial, esto de no enviar más presos a las cárceles. Lo que nosotros siempre hemos tenido claro, el objetivo es salvaguardar. Ministro, la salud de la ¿usted población. ¿Sabía o no sabía? No, sin duda alguna, porque forma parte de la negociación con el Poder Correcto, Judicial. Entonces usted avaló la solicitud. El Poder Judicial ceder los inmuebles con la finalidad No le hablo de ceder los inmuebles, le hablo de la decisión o del petitorio hecho por el nuevo presidente del INPE de decirle al Poder Judicial, señores del Poder Judicial, no pueden condenar a nadie más a penas privativas de libertad. ¿Usted lo avaló, lo autorizó o no? Bueno, es una decisión que en principio compete al INPE y que en mi parte como ministro de Justicia yo he negociado con el presidente del Poder Judicial una medida complementaria para efectivamente... Yo lo entiendo, la respuesta es monosilábica, sí o no, nada más. No está mal si me dice que sí, o sea... Sí, yo no tengo ningún temor en admitir. Correcto, entonces quedó claro. No es que actuó el presidente del INPE por su cuenta. ¿No? Bien, y la respuesta ha sido esa. Y para cerrar la entrevista le preguntaría, ¿hay planes dentro del gobierno, el ministerio que usted preside, tiene algún tipo de proyecto para la construcción de algún penal? Porque las críticas también van en ese sentido. Se dice el sector justicia no ha hecho nada respecto a la situación penitenciaria. La declaratoria de emergencia está desde el 2017 y sin embargo no hay un solo plano para la construcción de un penal. Bueno, hay un plan para la construcción de penales y que obviamente apenas se levante la emergencia sanitaria se va a retomar. ¿Cuántos y dónde? Pero hay un plan efectivamente para poder ampliar la oferta carcelaria. ¿Cuántos penales y dónde se construirían? Un mega penal en Arequipa con capacidad muy importante para 5.000, 6.000 internos, ¿no? Ajá. Entonces, este es un tema que evidentemente apenas pase la emergencia sanitaria se va a retomar. Por obvias razones, ¿no? De acuerdo, ministro. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información. Por favor, redondear, solamente un segundo nada más. 2, el enemigo es el virus. Estamos tomando medidas rápidas en protección de la población y de los internos. Y un mensaje a todos los internos y a los delegados. Se están tomando todas las medidas que nos permite las normas y la capacidad para poder evitar que el virus haga un impacto nocivo en los 68 penales. Estamos es un en mensaje de tranquilidad que le quiero dar a la población penitenciaria. Importantísimo, ministro, porque aquí lo importante es que la verdad la conozcamos, la diagnostiquemos, la analicemos y a partir de esa verdad sobre la mesa
propongamos soluciones. Por eso le agradezco que nos haya atendido esta noche, porque realmente había muchos temas por aclarar. Ya sabemos lo que está haciendo el ministerio, así que muchas gracias y estaremos atentos si me a las más tiempo, buenas noticias. Sigo explicándote las medidas. Tengo al presidente del Consejo de Ministros a la espera de una comunicación, pero hagamos una cosa, de pronto veamos cómo avanza la situación penitenciaria y nos ponemos en contacto la próxima semana a ver cómo por ejemplo, cuando se habilite San Jorge, cuando entre en 48 horas se habilita San Jorge, hablamos nuevamente. Con mucho gusto podemos ir rindiendo cuenta de todas estas medidas y cómo se van implementando, y además hemos formado una comisión tripartita con los sindicatos del INPE y con el propio INPE para efectos de impulsar de mejor manera todas las medidas colaborativas. Acá todo suma, lo importante es que todos sumemos al objetivo y que el enemigo es el virus. Así es, el enemigo es el virus y todos tenemos que saber cómo aportar, pero por eso le agradezco el sinceramiento de la información que es básica para poder entenderlo.